Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo mazo obviamente para, bueno pues para el canal, ¿no? Un nuevo vídeo. Hoy quiero presentar un mazo, me río porque el mazo tiene cojones, o sea, este mazo, miradlo aquí, es una Boros Combo Dragons y me diréis, Cristian, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Otra vez qué te has fumado ya? En serio, es flipante este mazo, ok, este mazo está guapísimo, obviamente para rankear no es, pero yo me he echado una risa jugándolo. Flipante, porque encima gana, ok, encima hay partidas que la gana. Lo que yo quitaría, voy a quitar un momentito esto, voy a quitar Goldspan Dragon. De hecho voy a dejar una copia de Goldspan Dragon y voy a meter más Fuego Dragón, que me hacen falta meter más. Tenemos 18 Fuego Dragones. Y sí, no es que la mejor, esto funciona de manera muy peculiar, que es que cuando tienen las 4 copias tienen ya infinitas, puedes meter las que quieras, O sea, está guay, la verdad. 18 copias creo que van bastante bien. Bueno, pues este mazo lo he probado hace poco, me lo he hecho hace muy poquito y lo he probado. Y lo peor que ganar partidas, ¿ok? Ganar partidas no es tontería. Por ejemplo, Mono Red Agro, que jugamos, creo que fue esta mañana, jugamos ayer, contra que perdimos, pues he ganado, por ejemplo, ¿ok? Nada, el mazo es muy loco, muy raro, tío. Pero acaba ganando. Es verdad, el mazo acaba ganando. Obviamente no va a ganar ni a tier 1, ni va a rankear aquí lo loco, ni va a romper el metajuego, nada del estilo. Este mazo for funny, y de hecho muy for funny. Y bueno, pues es eso, pero es que funciona, es lo que tiene cojones, funciona. Obviamente no va a funcionar eso súper óptimo, pero funciona. Yo me conformo, la verdad, con los resultados que me ha dado. Tenemos, analizando un poquito, tenemos sobre todo de coste 2, porque de coste 1 no hay nada. Tenemos descarte y robo. ¿Esto para qué? Para descartar la llegada del dragón. Esta carta dice que, bueno, si jugamos, tenemos que jugar la quinta, importante, No podemos jugarla así por más, no, tenemos que jugar la quinta copia y exiliar las otras 4. Dice que, bueno, pues hace 3 puntos de daño a cada oponente. Y podemos exiliar la llegada del dragón, la misma que hemos jugado, y 4 copias más de los cementerios, de mi cementerio, claro. Y podemos buscar en nuestra biblioteca una carta de dragón y ponerla en la pantalla girada y atacando. Ok, bueno, girada normal. Ok, está bastante bien. Y luego dice que podemos llevar cualquier cantidad de copias de llegada al dragón. Llevamos 18 copias para no quedarnos sin fuelle. Y llevamos cositas para descartar y robar. Así de simple. Llevamos 4 descubrimientos emocionantes. 2 belletas que vienen muy bien contra Agro. Y encima descartar, robar, que nos permitirá profundizar para encontrar más copias si hace falta. Voz del tormento, 3 copias para mismo descartar, robar. Y esto un poquito para lo mismo, piedra catártica, ya sea para cargarme a bichos Planewalker o para robar y descartar, que también es muy útil. Lo demás es llegada del dragón y dragones. Simple, mazo súper simple y súper conciso. Tenemos todo dictado Sapientum, por si acaso tenemos que jugar, bueno, lo queremos jugar normal, ¿no? O lo queremos jugar con lo que diciendo Velomachus Sapientum. Y lo demás es un Goldspan Dragon, una copia de Velomachus Sapientum, una copia de Vieja Hueso, un par de copias de Dragón de Asedio, por si ahorramos alguno. Es una Wincon bastante heavy. Y otra Wincon que puede ser también Infierno de los Montes Estrella. El mazo súper cerrado, súper, como he dicho antes, conciso. Y bueno, es muy sota caballo rey. Va a lo que va, a combar y punto. Por eso me hace tanta gracia y me gusta tanto el mazo. Tenemos, por cierto, de tierras, son 13, 15 y bueno, más 9, al fin y al cabo son 24 tierras, ¿ok? Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va contra diferentes, bueno, pues tipos de peris, ¿no? Y vamos a pasárnoslo bien, porque este mazo, creedme que va a sacarte una risa, ¿ok? Vamos a reírnos bastante. A ver, primera mano ya empezamos mal, Empezamos aquí ya con los mulligans y eso me duele bastante. Obviamente tenemos que esperar a que el oponente, bueno, pues decida, ¿ok? Me gusta más esa mano. Me gusta bastante esa mano, tío. Me gusta tela esa mano, Me gusta bastante, lo voy a decir en serio. Mido tierra y me quedo con los descartes y robo. Y con fuego del dragón en la mano. Perdón, con llegadas del dragón en la mano. No me salen nunca. Llegadas del dragón en la mano. Sale esa putada. Si juega algo, por ejemplo, tenemos un problema bastante gordo. Así que vamos a rezar y cruzar los dedos muy fuerte porque no juegue agro. Porque entonces la mamamos tela. Y bueno, pues aquí voy a hacer el primer turno. Bueno, el segundo turno. Descubrimiento emocionante. Descartar las 2 cartas. Juega agro, juega White Winnie. Juega Winnie, gente, juega White Winnie. Tenemos un problemita. Un gran problemita, la verdad. Ahora que lo pienso, tenemos que salir muy rápidos. Si no, esto no lo ganamos ni de puta coña. Mira si robo tierra, tío. No hay retierra, pero bueno, robamos más llegada al dragón, perdón. Así que están bien. Pero recordad, una de ellas, una copia, tenemos que jugarla. O sea, no podemos descartar todas, no, tenemos que jugar una copia de ellas. Así que habrá que ver cómo lo hacemos. Solo sé que por ahora así no se puede. A ver, perfecto, pega de 2, adelante, ¿no juega nada? Ojalá que no juegue nada. Spellbinder, vale. Ok, ya lo veía venir, la verdad, no pasa nada, pero bueno, ya veía venir que me iba a jugar un Spellbinder, me iba a jugar algo, alguna cosita del estilo. Ahora sí me quita... A ver, creo que con verme la mano sabéis de qué va el mazo, seguramente. Así que me quitará, supongo que la piedra catártica. Es lo que más le puede doler en este caso, por el tema de que le puedo matar a algún bicho. Me quita el Goldspan Dragon, pues mal hecho, tío, no entiendo por qué me lo ha hecho, pero bueno, allá él. Seguimos con mando. Seguimos intentándolo combar. Vamos a intentarlo, venga, va. La vía catártica y la que tengo, pues me la quedo, ¿no? Mejor.
Voy a hacer Tormenting Voice en este caso. Pero claro, descarto una carta, la puta de aquí. Creo que voy a tirar de 3 daños. Hacerle 3 daños a esto quizás, ¿no? Sería útil, de verdad. Sería útil, no voy a decir que no. Pero hay alguna ira, ahora que lo pienso. Creo que voy a tener paciencia. Voy a de turno, espérate. Doy turno y depende de lo que haga, juego los 3 daños o, bueno, lo uso para descartar robar. Obviamente prefiero descartar robar por el tema de que seguramente encontremos alguna llega al dragón más y alguna tierra o algo por el estilo. Ok, es muy fácil que pase eso. Así que es lo que estoy buscando. Espero. Estar en combate. Pues gente, yo creo que voy a pasar un poco, voy a hacerle 3 daños al bicho. Iré más retrasado, es cierto, pero creo que voy a hacerle 3 daños porque podemos sacar bastante tiempo de ahí, de esta jugada. La verdad, no sé si estaría bien o mal, pero creo que podemos sacar tiempo de ahí, así que oye, voy a hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo creo que me renta. Ahí está, perfecto, que me entren 2. Si encontramos, por ejemplo, más de descartar 2 cartas, robar 3 cartas, obtenemos mucha ventaja de cartas y encima ganamos vidas, que no está mal. Y pues eso, a ver qué es lo que robamos, ¿no? Obviamente, si robamos otra llegada al dragón, poco a poco, si el oponente nos sale super agro, que por ejemplo está yendo bastante agresivo, si el oponente... Ángel de la legión... Ok, vale, va por otra copia. La Winnie, de hecho bien hecha, su Winnie. Y bueno, esta tierra no me conviene mucho, de hecho mira, voy a descartar robar. No la tierra, porque la tierra puede ayudarme, pero voy a ver si roba. Ahí está, tierra roja, perdón. Perfecto. Voy a dar turno luego. Tendría que haber hecho pira catártica para descartar robar. Podría haber jugado en ese turno. Sí, pero he robado en ese turno. Lo viene siendo jugar un dragón cualquiera, ya sea 6-6, ya sea cualquiera, pero podría haberlo hecho. O sea, sí que es cierto que no me convenía saco, pero pues estaría bien, habría estado bien, la verdad. No, ahora sí que es cierto que estoy bastante mal, por lo menos por ahora. A ver, supongo que me exiliará... Para que no juegue me exiliará una llegada al dragón, ¿no? No creo que haga otra cosa. Tengo 3 copias en el cementerio. Esta es así la partida, la verdad, no la veo muy bien. De hecho voy a rezar porque no me mate, porque es que... Bueno, está ahí. Me quita eso, tío. Yo realmente... El oponente me va a ganar, seguramente, sin duda. Pero no sabe todavía cómo coño se juega el mazo este. O sea, creo que no tiene ni idea todavía. O sea, yo no tengo oportunidad de jugar a este bicho de aquí, tío, el Velomachus. Si tengo uno y ya lo tengo en la mano, ya estaba en la mano. Así que no tengo oportunidad ya de jugarlo, por lo menos ese bicho. Tormenting Voice, bueno, algo es algo, no está mal, ¿no? O sea, tío, está bien, podemos llegar a jugar al dragón. Podemos jugar al dragón, tío. El robo ha estado muy bien, ¿eh? El robo ha estado muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues coger el dragón que de verdad sea útil en este caso. Yo creo que no es ninguno, porque al fin y al cabo, ¿qué dragón me salva de esta hostia, no? Que creo que ninguno. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por ahí, ¿no? A ver qué podemos pillar. Creo que me quedan 2 dragones importantes o 3 dragones importantes, no me acuerdo muy bien. El 6-6 puedo pillar alguno. Viajarro de hueso, que tampoco está mal. O dragón de asedio, tengo que ver su mesa. Él tiene culo 1, culo 1, culo 2, culo 3, culo 2. ¿Tiene prisa? No tiene prisa. No tiene prisa esta putada de aquí. Voy a cogerlo, pero hemos muerto, seguramente, ¿no? A ver, sería bloque aquí. O a un 4, algo que pede 4. Ojalá que la cague. 4, 6, 8. No, si tuviéramos un turno más, tío, podemos parar la mesa, ahora que lo pienso. Oye, no estaba mal la jugada, ¿eh? O sea, de hecho lo estaba pensando y, oye, no estaba mal. Pega de 8, creo que pega justo la hostia para matarme. Creo que no tiene mucha importancia. Así que, bueno, pues eso, si va a matarme, adelante. Creo que mete justo la hostia para matarme. Es lo único que sé. Vamos a ver. O sea, con todo... Bueno, y para uno de 4 son 4 y 4, 8 y son 5, 13. Vale, me muero. No pasa nada. Me muero y fuera. Lo cierto es que no tengo mucha esperanza. Si hubiera hecho pira catártica y hubiera pillado el dragón de asedio, no me acordaba del dragón de asedio, ¿eh? Fallo mío, tío. Fallo mío. No me acordaba del dragón de asedio que estaba en mi mazo. De hecho, no me acordaba para nada, tío. O sea, flipante. No me acordaba que estaba ahí, el dragón. La verdad, se me acaba de ir la olla. Se me acaba de ir la puta olla. Pero bueno. Vamos a jugar otra y a ver qué tal. Rakuset estaría guay que, por ejemplo... Bueno, este mazo, no sé si a lo mejor en History se puede jugar mejor. A lo mejor con Failure Looting. No tengo ni puta idea. Pero sí que es cierto que, bueno, con Rakuset, que es un dragón que había en M21, creo que era, o M20, podemos llegar a hacer un combito bastante guay. Ahora que lo pienso, que no estaría mal, Vamos a jugar más partidas, obviamente. Y, bueno, pues vamos a seguir disfrutando del mazo. Yo disfruto, aunque pierda, disfruto, tío. Disfruto de este mazo porque al fin y al cabo no a lo mejor tiene unos requerimientos para jugarlo ahí específicos, ¿no? Yo me
incluso me divierto, intentando combar me divierto tela. Ok, me divierto tela, la verdad. Que por cierto, suscríbete, ok, ya que lo digo, ¿no? Suscríbete haciendo clic aquí arriba en la tarjetita que te dejaré. Y bueno, pues tú me haces un gran favor. No te pierdes vídeos como estos y... Pues básicamente eso, no te pierdes vídeos, consejos, todo el valor que traigo al canal, no te lo pierdes, ¿ok? Y luego si quieres te haces miembro, como tú quieras, pero lo mínimo es suscribirse, así que ya sabes. Y lo que iba diciendo antes, si hubiera hecho Piedra Catártica, podría haber hecho el dragón un turno antes de dragón de asedio. Y podría haberle parido a la mesa, tío. Podría haberle parido a la mesa. ¿Verdad? Creo que voy a cortar esta parte, o sea, por el tema de que está tardando bastante en encontrar al oponente. Y bueno, pues ahora retomo. Vamos a ver, primera mano, me tira para atrás. No me la puedo quedar, lo siento mucho. No tengo nada para descartar, así que... Ay, esta mano igual, tío. Esta mano está bastante mal, Voy a quedármela por el tema de que tenemos aquí, bueno, pues llega el dragón. Pero está malilla, ¿ok? No tenemos ningún dragón que nos entorpezca. Pero la mano bastante mala, la verdad. La mano bastante malilla. Ojalá que nos juguemos contra agro, lo digo en serio. Ojalá que nos juguemos contra agro. Tú no ves contra midrange, contra control. Yo, tío, que no queréis jugar contra agro. Pero ¿por qué me das agro, tío? O sea, yo pido eso, me cago en la puta. Es que en la arena me tiene tirria, creo, Muchas veces me tiene tirria, tío. O sea, y sale genial. Sale de Usuario de Fallen el primer turno. Segundo turno... Espíritu Clarín está muy bien. Y me pega dos. Adelante, venga, va. Me voy a descartar ya. No, eso, tío. Es triste, es muy triste, la verdad. La arena como me trata. Yo estoy dando aquí valor y la arena, bueno, me trata así, tío. Ok, tercera tierra. Vamos a la mano abierta. La mano abierta. Madre mía. Esto va a acabar rápido. Esta partida va a acabar rápido. Muy rápido. Si no robamos ningún descarte, acaba rapidísimo. Vamos a llegar al dragón. ¿Para qué quiero más llegar al dragón, tío? Quiero descarte, por favor. No entiendo por qué, pero la mano ha salido así de mal, O sea, es bastante heavy. Transforma tierra son 8 letal, tío. Ya 2 vidas. Esto no lo remonto. Sácame los cojones, venga, va. Venga, el robo. Perfecto. Fuera. Fuera la partida de esta manera. Fatal, Garrafal, tío. Garrafal, literalmente. No hemos robado ningún descarte. Me gustaría robar algún descarte para descartarme a mí, obviamente, pero bueno. Ahora, con ganar una me conformo. Venga, gente, con ganar una me conformo. Yo lo digo porque, por ejemplo, jugué un par de partidas y eso la gané, pero jugando contra Monored agro. O sea, que no es tontería, también un mazo muy agresivo. Pero claro, entre ganar piedritas y entre que tuve suerte y le saqué el dragón rápido, pues le gané la partida. Quieras o no, está guay, la verdad. Estuvo bien. Me gustó. Y eso, vamos a jugar otra partida, tío. Vamos a jugar la última partida y ahora a ver qué tal. A ver qué tal va esa partida. A ver si podemos hacer que este mazo gane una partida. Con eso me conformo. Si podemos hacer que este combo loquísimo gane alguna partida, la verdad. Me gustaría haber subido vídeos. De hecho, en esta época donde estaba Skate Shift en estándar. Porque salió un mazo muy guapo con Teferi, con todos los mazos de combo. De hecho, también con Cañón de los Muertos. Y el mazo era la pollísima, tío. Me encantaba ese mazo. Lo jugué en físico, pero no lo jugué en digital. Cosas que pasan. Me quedo con la mano. Es una mano muy buena. Esta mano sí, Venga, gente, nos coronamos. Suscríbanse, por favor. Hagan sus apuestas. Solamente estén 10-1 contra mí. Pero esta mano la ganamos. Esta partida ganamos. Como que el canal se llama Chris MTG. Vale, está el azul. Puede tener counter, no lo niego. Es decir, si contrarresta creo que la quinta llegada al dragón, ya, bueno, pues tengo que jugar otra para ello. Pero si no lo contrarresta, podemos intentar tirar para adelante. A ver, intenta jugar esto. A ver si, yo qué sé, si lo contrarresta. Vale, negar, perfecto. Primer negar, malgastado el rival. Genial. Jugando contra Izzet Control, que es un tier 1 del formato. Cuidadito, Cuidadito. Voy a hacer voz de tormento, tormenting voice. No, tierra no. No la necesito descartar. Descarto ya el dragón y ya está. Bueno, el dragón ese no está mal. A ver, no, está mal robarlo, ¿ok? Pero que, bueno, si tengo que robarlo adelante, ¿qué voy a hacer? No pasa otra cosa. Lluvia de recuerdos, ¿ok? Serán 4 controles ahí. Adelante. Esto hace 3 años solamente, tío. Es lo que estoy viendo. Esto hace 3 años solamente, ¿no? Es jodido. Me gustaría matar a ese bicho, ese huevo del dragón. Porque va a dar por saco, va a dar mucho por saco en la partida, creedme. Magical Dragón, no está mal, la verdad. O sea, contra Magical Dragón mejor. De hecho, mirad lo que voy a hacer, voy a usarlo para descartar, robar. Pero un momentito, ¿cuántas copias tenemos llegada? Tenemos una copia, perfecto. Tenemos una copia de llegada del dragón. Descarto, robo 2. Y creo que voy a quedarme enderezado como instant para hacer esto como instant, como he dicho antes. A ver qué tal, a ver si el oponente no tiene ni counter ni tiene nada. La mano, bueno, pues se está revolviendo un poquito mal, Está volviéndose malilla, la verdad, no voy a decir que no. Pero bueno.
Lo he dicho, el oponente no va a matar rápido, así que bueno, puedo descansar un poco, ¿no? Como quien dice, puedo descansar un poquito. Ok, eso a él mismo. Para transformar, claro, supongo que eso. Esta en respuesta es todo para descartar yo y robar cartas. Ah, puedo descartar las que yo quiera, ¿no? Ah, no, no, descartar 2 cartas, vale, hasta 2 cartas. Fuego del dragón que hemos robado. Este es el cuarto fuego del dragón. Faltaría uno para ello ya. O sea, necesitamos 2 turnos. Son 2 turnos. Si robamos Tormenting Voice, si robamos algo que no descartar, y por ejemplo descartamos fuego del dragón y... yo qué sé, cualquier otra tierra, y robamos otro fuego del dragón si nos da el mana suficiente para hacerlo. Si no, no. Es decir, hay que robar sí o sí eso. Si no, estamos perdidos, ¿eh? O sea, son 2 turnos. O bueno, depende. En los que yo robe otro fuego del dragón, claro. Aún así, tierra creo que hemos quitado unas pocas del medio. Que eso no está mal, la verdad. Así que bueno, podemos ir para adelante. Pega de 4. Me duele, pero bueno, se puede ir para adelante. Fuego del dragón que hemos robado. Me duele. Me duele tela. Llega el dragón. ¿A qué lo pienso? A ver si contrarresta, por favor. Please, tirar el counter, tío. Es lo que pido, ¿eh? Vale. 2 turnos. Creo que no tengo nada más que hacer. Podrían esperar al siguiente turno a jugar los dos a la vez, porque a lo mejor el oponente, que se volvía loco y contrarrestaba el primero y el segundo lo dejaba entrar. Quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor pasaba. Buah, turno extra. Dios mío, qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Venga, pega de 4, son 10. Siguiente turno había 4, a menos que caste cualquier instant o sorcery. Bueno, a menos que tiene que castear 2. Uno más. Con que caste uno más me muero. Uno más, con que gasté uno, tío. ¿Qué es eso? Ah, ya se expresiva y me muero. Pues a chuparla al parque. Me morí, tío. Qué putada más grande, Qué putada más grande, tío. Si hubiera... Es que era ese fuego del dragón. Ese fuego del dragón era el quinto, el que le iba a matar, el que le iba a matar. Estaba segurísimo, tío, de ello. Casi, ya sí, casi que es lo del mazo este, pero bueno. El caso, por lo menos... Bueno, pues es que no sé si jugar otra partida. Me da la pica, Me da la pica, pero suscríbanse, suscribiros y juego otra partida. Vamos a una partida más, venga, la cuarta, la última ya, ahora la definitiva. Y a ver si ahora el mazo quiere de verdad tirar por una vez en su vida. Ganar una de 10 partidas. Oye, buena mano, ¿no? Me gusta la mano, tío. Me gusta, tengo para descartar, para robar, tengo un poquito de todo. Vamos a ver si la partida no se tuerce como pasó antes. Y bueno, pues acabamos robando una proporción normal, ¿no? Como debería de ser. A ver qué tal. Voy a jugar esto, primer turno, no revelo nada. Doy turno. Ha hecho mulligan, por cierto. El oponente ha hecho mulligan a 6. Es una pequeña ventajita, una pequeña ventaja de cartas. Y juega de segunda. Puede ser Monoblast Control. Monoblast Control tiene mucho removal, pero si conseguimos jugarlo bien, hacerlo bien, podemos llegar a ganar la partida, ¿ok? ¿Qué hacía esto, por cierto? Dice, crea una ficha de criatura 3-2. Criatura controla. Tiene mano acerca de habilidad indestructible y prisa hasta el final del turno. O el dictado de hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Jugador objetivo gana 3 vidas. Ok. O sacrifican permanente y luego roba 2 cartas. Sacrificar permanente puede venir bien, a que lo pienso. Para robar más cartas todavía. Te lo llevo básicamente para defenderme, porque este mazo suele jugar con copias de esta carta, ¿ok? Así que por eso lo llevo. Pega de 1, adelante. Una presión increíble en la mesa, me siento muy acojonado por sacar segunda. Ya le da más 20, más 20 de cualquier forma, lo dopa y a saco. Y me como las palabras, tío. La verdad, podría pasar. Venga, pasa. Antes de ello voy a robar, descartar. ¿Esto qué es? Aquí. Bueno, descartar, robar, perdón. Ok, gente, ya hay 2 en el cementerio. En mi mano no hay nada todavía, pero bueno, ya habrá, supongo, espero encontrar algo. Voy a hacer descubrimiento emocionante para descartar 2 tierras. Y a ver qué robo. Robo 3 cartas, tío, está muy bien. He robado lo que quería, la verdad. He robado, al fin y al cabo, llegadas del dragón. No está mal. Sería... Tenemos 2 en el cementerio, ¿no? O sea, descartar estas 2 y robar la quinta. Bien, gente, se puede. Veo la proporción, veo el final, veo la victoria, lo digo en serio, lo veo todo. Se puede. O sea, descartamos llegada al dragón, robamos y robamos otra llegada al dragón, ganamos la partida. O casi ganamos la partida, claro. A lo mejor el oponente tiene removal y nos comemos una buena mierda, pero hay que intentarlo, ¿no? Siempre hay que intentarlo, claro. También sería ver, bueno, pues con qué bicho me pongo, claro. ¿Qué bicho me pongo? Importante.
Es que puedo ponerme un Cross Pandragon, puedo ponerme a lo mejor... Un Cross Pandragon me lo digo porque... Ay, coño. Porque pone tesoros y, bueno, hace cositas del estilo. O puedo a lo mejor coger el Sapientum, es que no sé. O sea, remova la tensión, sí. Yo creo que remova, matar, va a matar a mis bichos. Ok, eso no está mal, se pone token. También nos pone un contador de reloj ahí, por así decirlo. Sí, voy a hacer esto. Obvio. Y a ver si robo alguna tierra más, ¿no? O algo. No está mal. Un turno para adelante. Lo dicho, tenemos que coger un dragón y hay que decidir ya. El que sea hay que decidir ya. Me gustaría coger dragón de asedio. O sea, me gustaría pillarlo. Solo por el tema de que, por ejemplo, hace 2 daños a... Bueno, pues todos los que él tiene, ¿no? Todos sus bichos, literalmente. Cuando ataca, pero no tiene prisa. Es lo que no me gusta de esto. Así que tenemos que decidirlo mejor. Será quizás hacer llegar al dragón. Coger la mejor Sapientum. Por hacer algo, ¿no? Por decir algo, coger el Sapientum. Y bueno, pues lo que pillemos, jugarlo. Venga, exilio, exilio, exilio. No tiene prisa, tío. Son muy buena tela. Sabiendo que aparte, si coge otro fuego al dragón, pero otra llegada al dragón, podemos llegar a jugarla. Podemos intentar compar de nuevo, que no estaría mal, la verdad. O sea, se puede intentar. Esto vuela, esto yo creo que va a morir sí o sí. Así que bueno, voy a intentar tirar por Sapiento. O sea, puede morir también, puede tener removal como instant, lo acepto. Te lo compro, no me lo hagas, por favor, te lo pillo. Te lo pido, ¿quieres? Que no lo mates. Hijo de puta, es que me la acaba de matar. Me la de matar. Y exiliar todos los fuegos del dragón, tío, del cementerio. Toda la llegada del dragón, perdón, del cementerio. Qué dolor más grande, ¿eh? O sea, me duele tela, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Yo solo quería combar. ¿Por qué me haces esto? Vale. Y me da más fuego, me da más llegada al dragón. Joder, siempre digo fuego, tío. Especie catártica, creo que voy a descartar, robar. A ver si robo tierra o algo, tío. Si robo tierra para intentar jugar esto, ¿no? Y no robo ni tierra, tío. Putadón grande. Pues, otra partida perdida. Genial, genial. De locos. Este pueblo, bueno, sacrifica ahí. Menos daño. Me viene bien incluso. O sea, que como quiera, vaya, como quiera hacerle. Podría llevar a que lo pienso alguna ira. O sea, por el tema de que podemos decirle alguna carta de cementerio, algún instant o sorcery. Que no sea, en ese caso, llegar al dragón y hacer daños. Que no está mal tampoco la jugada. Vale, son 6, perfecto. Pone 2 tokens en este caso. Y si muriera alguno de ellos, pondría 4. Murciélago. Ok. Ahora robo la tierra, justo a tiempo. Vamos, ha venido perfecto, tío. No sé cómo, pero me ha venido increíble. Venga, vamos a decidir. Dice que tú la controlas, no controlo criaturas. Un 3-2. Un 3-2 puede venirme bien, quién sabe. 3 daños, obviamente, es lo que voy a jugar. Y robar, ¿para qué? ¿Robar para qué? Es mi pregunta, ¿eh? ¿Robar para qué? Pongo 3-2 mejor. Sería objetivo en que tú le cualquier contra un jugador. Hay objetivo a un jugador. Nos cargamos a uno. Ponemos algún blocker que quieras o no está bien, ¿no? No quiero morir por ahora. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Pues me va a poner la cara fina, ¿eh? Fina, tío. Tengo que robar bien. Tengo que robar demasiado bien. Imposible en esta partida. O sea, fijaos, solamente tengo que robar. Quiero que lo... Ah, no, me quedo menos 2 vidas. Ah, fuera, a chupar la parque. ¿Qué me estás contando? Nada, pues bueno, lo he intentado. Se ha intentado, gente. De verdad, con todo el corazón, con toda mi alma lo he intentado, pero no. El mazo... Obviamente yo no esperaba tampoco nada en resultado. Ahora, siendo serios, ¿ok? Yo no esperaba un resultado súper bueno de él. De hecho, o sea, me sorprendió que ganara 2 partidas que jugué antes de jugarlo. El propio mazo, de grabarlo. Pero, claro, bueno, esto es más normal que pasara. Lo cierto es que eso... Es un mazo for funny, le voy a mejorar alguna cosilla para intentar que vaya mejor, pero es for funny, ¿ok? Es for funny, sin duda 100%, para rankear ni lo penséis, que ni se os pase por la cabeza, ¿eh? Por favor, lo pido. Y bueno, por lo menos si te has divertido, que es el motivo principal de este vídeo, recuerda darle like, suscribirte, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.